Estoy entrando a la guía mía para pymes de la IFAC. Guía mía para pymes de la IFAC. Ahora sí. Ahí estamos en internet. Y probablemente sea esta. Ojalá sea la última versión. Esta es la tercera edición. Con esta vamos a trabajar. ¿Ok? Es la guía con la que acabo de entrar yo en internet. Aquí está el volumen 2. Y bueno, tenemos que tomar el volumen 1 también, pero aquí en el contenido van a estar tanto el volumen 1 como el volumen 2. Son 2 tomos. Mi recomendación es que lo impriman y todo el rato estén leyendo. O si es que alguien es práctico, también en forma digital lo descargue y en su computadora vaya marcando y leyendo, ¿no? Mi recomendación también es que capítulo tras capítulo de esto que está en PDF, que estamos viendo ahorita en internet, lo ponga capítulo por capítulo y lo vaya leyendo y marcando capítulo por capítulo, ¿no? Bien. Esta guía tiene el siguiente contenido, independientemente de que nosotros ahorita vamos a entrar al proceso de auditoría, donde vamos a desglosar cada una de las normas internacionales que hacen al proceso de auditoría, que es lo que vamos a ver ahora, desde el punto de vista primero de la IFAC, después desde el punto de vista de un proceso lógico que va a ser el que esté por aquí, enseguida les muestro. Bueno, lo vas a encontrar en el camino. Aquí está, ¿no? Este sería un proceso más bien lógico, pero que es básicamente lo mismo. Y cada uno de los componentes que tenemos aquí, de la planeación, evidencia, informes y todo esto, cómo definir las aseveraciones que están aquí, qué significa conocimiento de negocio y todo eso, está en esto que acabo de ingresar en internet. ¿Está bien? De repente copio el link y más bien se los paso vía, si es que está aquí, creo que no tengo, de una vez para que ustedes lo tengan, aunque no es el único sitio, pero en este instante se los puedo colgar en Facebook, esta auditoría financiera, y escribo y les digo link para descargar la guía. Y ese link será ese, y lo estoy publicando en este instante para que ustedes lo tengan. Voy a escribir algo, voy a decir algo más. Descargar los 2 tomos. O sea, el 1 y el 2, por supuesto. Ya les he dejado ahí y mientras tanto miramos cuál es el volumen 1, el tomo 1, y que
ya habríamos empezado con ética y control de calidad. Y ahora estamos entrando a la 4, que es la auditoría basada en riesgo. La descripción general que vamos a hacer en este instante, vamos a empezar, y que hasta cierto momento, ¿no es cierto?, va a ser este volumen 1, va a trabajar en forma individual hasta el punto. Porque a partir del capítulo 7 hay que estar juntos con el volumen 2. O sea, el volumen 2 empieza con valoración del riesgo, que es el capítulo 7, ¿no? Que el volumen 1. Aunque en realidad empezaría del capítulo 8. El 8, que es el procedimiento de valoración de riesgo, desde ese momento, porque todo esto lo vamos a ver con ustedes, igualito como está, en la misma secuencia del volumen 1, y después entramos en el capítulo 8, como ustedes están viendo ahí, que va a coincidir ya con el capítulo 3 del volumen. La diferencia es la parte teórica, es la teoría, es el proceso de auditoría. ¿Ok? Todo el proceso que se efectúa, las bases primero fundamentales, que si es que no se ha cumplido con las de calidad ética, hasta incluido cómo se logra un informe de auditoría. ¿Ok? El volumen 2 es básicamente lo mismo, pero en forma práctica, porque tiene todos los dos casos insertos en el volumen 2 que nos dan ejemplos de cómo se hace el trabajo de auditoría y algunos ejemplos de papeles de trabajo. ¿Ok? Entonces, desde la valoración del riesgo a la aceptación del cliente y cómo se define la planificación hasta determinar cómo es que se logra emitir el informe. Entonces, en esencia es lo mismo, solo que el volumen 1 es teoría y el volumen 2 tiene práctica de 2 ejemplos, 2 empresas, pequeñitas, pero al final 2 empresas. Preguntas, jóvenes. ¿Por qué les digo esto? Porque en la medida que vayamos avanzando ahora, voy a ir tomando exámenes. Y ustedes tienen que saber que van a dar examen cada semana y obviamente y preguntarán ustedes de qué van a dar el examen. El examen van a dar fundamentalmente del volumen 1 y el volumen 2, según los temas que se vayan avanzando, ¿no es cierto?, de las guías. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes ya tienen las guías? Porque esto ya les había dicho antes, pero bueno, ahora ya es con examen en la mano, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes ha logrado bajar las guías? ¿Las tiene? Nadie ha bajado, nadie tiene Sí, los licenciado, dos. yo lo tengo. Perdón, buen día. Ok, entonces, por lo menos hay una persona que tiene las guías.
y sabe cómo estamos haciendo el trabajo y cómo estamos llevando todo esto que es la auditoría. Porque ahora es simplemente transmitirles el conocimiento y explicarles de cómo avanza estas guías para hacer una auditoría de estados financieros, una auditoría financiera. Claro está que podemos complementar con algunos otros libros, algunos otros capítulos que yo se los voy a ir pasando, de donde crea conveniente. Pero en esencia, el 90% de lo que ahora hagamos es basado en el volumen 1 y en el volumen 2 de las guías, y ambos se van avanzando, como han visto ustedes, a partir del capítulo 8 del volumen 1 en forma paralela. En forma paralela. ¿De acuerdo? Entonces, el primer capítulo, por ejemplo, que vamos a ver enseguida, es la auditoría basada en riesgos, que ya lo he desglosado y que voy haciéndole algunos cambios, ¿no? Voy haciéndole algunos cambios. Entonces, voy a ver si por ejemplo, si esta es la última versión, me interesaría descargarla, solamente que ahorita no me está permitiendo descargar, no sé por qué. Si no lo descargo de aquí, lo voy a descargar de otro lugar. A ver, voy a ver este file, tampoco de aquí. No lo estoy pudiendo descargar, ¿no? Tal vez lo puedo imprimir. Ahora sí, de aquí lo estoy descargando. Entonces me permite imprimir como PDF. Así que voy a hacer el print, salvándolo a mis descargas. Están con correcciones, qué bueno. Entonces, va a ser 2022, incluye las correcciones. Espero un ratito, estoy viendo ahí abajo cómo va descargando, porque el texto es grande, ¿no? Creo que ya está. A ver, voy a ver. Ya está, son 4.2 megas, pero es el volumen 2, entiendan, yo ya lo tengo descargado. Ustedes también tienen que aprender a descargar, porque ahorita he descargado el volumen 2 y quisiera tener el volumen 1. Tal vez aquí lo encuentren. Hay tantos, miren aquí abajo, tantas formas de descargar. Esta es la guía directo de la IFAC, mire. Este es el volumen 1. Estoy de acuerdo, no voy a violar su guía. Ahí está el volumen 1. Entonces, lo voy a salvar. Igual, esto es la 2022. También yo tengo los dos volúmenes. Listo. Ya tengo las dos versiones. Se habrán fijado. Ojo, cuidado, van a descargar la tercera edición. Hay una cuarta edición en inglés, pero con la tercera edición es suficiente. Ojo que he descargado de la propia IFAC, de la Federación Internacional, fíjense. He descargado de la oficial. Bien. Ahí está. Deberíamos tener el volumen 1 y el volumen 2, ¿verdad? Siempre, porque
ambos a partir del capítulo 8 de la 1, ¿no? Deben ir paralelos con el volumen 2. Entonces voy a copiar. En este caso estoy copiando el link. Otra vez me voy a ir solo porque ustedes son a veces medios complicados, pues, ¿no? Me estoy yendo ahí y ahí está el volumen 1, su link. Hasta eso les estoy publicando. Una anterior versión, yo ya la tengo desglosada. Entonces, lo que yo espero de ustedes, que hagan lo mismo que yo hago, y es voy a buscar la última versión que yo tengo desglosada, la guía. Aquí está. Ahí la tengo, ¿ves? Este es el volumen 1 y este es el volumen 2. Ahí está, yo tengo el volumen 1, ya lo he desglosado, pero esta es una antigua versión. Entonces, ¿ven? Ya está, tercera edición, ¿ven? Antigua, pero es tercera edición. Y la tengo desglosadita desde su carátula y empiezo a ver desde desglosado su contenido y sobre esta base voy corrigiendo algunos elementos y voy tratando de modernizarlo según salen las nuevas normas. Voy a hacer eso en el futuro, ¿no? Bien. Entonces, como decía, hasta el capítulo 8, esto es, a partir de este capítulo 8, van juntos el capítulo 8 de la 1, va junto al volumen 2, capítulo 3, este procedimientos de valoración de riesgo, capítulo 8, ahorita estamos abriendo el 3, igual, la valoración del riesgo. Esto ya es el volumen 2. Juntos tenemos que ir haciendo el desglose y el conocimiento. ¿Ok? Yo lo tengo ya editado en Word. ¿Para qué? Para que ahí vaya cambiando las últimas modernidades. Ejemplo, aquí ya tengo que ir cambiando. Por decir, ya no se habla más de REM, sino hoy en día se habla de RIM. ¿Ok? Ya está. Ya lo he cambiado y todo el rato estoy así corrigiendo. Y bueno, seguramente cuando salga la edición nueva, igual habrán cambiado porque yo voy cambiando según las circunstancias y según va pasando el tiempo. Bien, ya les he explicado cómo es esto. Entonces vamos primero a esto que significa, estamos entrando, y aquí lo voy a anotar, estaríamos entrando, aquí lo voy a poner en chiquitito siempre, este es guía Pymes, volumen 1, capítulo, entonces veamos al volumen 1, capítulo 4. Estamos entrando a esto que se llama
capítulo 4, auditoría basada en riesgos, vista de conjunto. Bien, entonces, con eso es que vamos a empezar a utilizar activamente la guía o las guías, los dos volúmenes de la guía. No sé por qué, creo que arriba debía haber puesto. Voy a copiar de todas maneras. Aquí debía haber puesto, ¿no? Bien, estamos entonces en el capítulo 4 de la guía volumen 1 y ese capítulo 4 establece y dice: el proceso de auditoría tiene 3 fases, ¿ok? Asociado a las normas internacionales de auditoría. Esas 3 fases son, primero, la valoración del riesgo o evaluación del riesgo, la respuesta a los riesgos y la elaboración de informes. Yo pondría en principio, y voy a cambiar a lo que establezca la guía, aunque de repente ya lo han corregido, por eso es que deben ustedes ver la última versión, que esto de aquí debe tomarse primero como evaluación del riesgo le estoy cambiando el concepto, ¿se han dado cuenta? Lo estoy poniendo como evaluación del riesgo. Prefiero corregir eso desde el principio. Evaluación del riesgo, respuesta al riesgo y elaboración de informes. Ojo que la evaluación del riesgo va a incluir después la valoración del riesgo. Todo lo que hace a evaluación del riesgo va a estar concentrado en las normas 300, 315 y 330. Es importante que esta 315, la voy a poner aquí, sea la 315 revisada. ¿Ok? La revisada.
Otra vez voy a entrar a internet porque es muy importante. NIA 315 revisada el año 2019, que también lo tienen que bajar. Aquí está en la IFAC. Esta es la norma. Y si ustedes quieren, también se los puedo poner el link. ¿De acuerdo? Ahí está. Oficial. Les estoy, miren, mostrando la guía, la norma nueva. Y lo voy a poner aquí. Espero que ustedes todavía estén por aquí. Creo que ya los he echado. Haré nomás con ustedes para que no digan y dónde, cómo y se aplacen, porque de ahí hago las preguntas. Ok. Link. NIA 315 revisada. Ya está. Esta es la nueva norma. No tienen que agarrar la antigua, sino esta es la nueva norma con la que van a trabajar. ¿Ok? Y se darán cuenta que cada vez que digo algo, por ejemplo, para que ustedes lean esta norma, de esta norma voy a tomar examen en su momento, por eso les estoy colgando todo lo que cuelgo. Si alguien me dice, pero esto no hemos avanzado, yo le voy a decir, sí, ya les he puesto el link en Facebook. Fíjense ustedes, esta norma tiene, para que ustedes lean, 213 páginas. O sea, no les alcanza el tiempo, todo el tiempo tienen que estar leyendo. Todo el rato tienen que estar leyendo. No pueden descansar en sus casas, tienen que leer, leer y leer, porque leer 213 páginas no es leer de corrido, sino esto es como la Biblia. Tienen que leer con cuidado porque cada palabra es término técnico. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, dice aquí, los riesgos de incorrección material. ¿Qué será un riesgo de incorrección material? El RIM. Y después les va a decir, todas esas circunstancias específicas están en la NIA tantos, NIA tantos, NIA tantos y NIA tantos. Cada una de estas normas por lo menos será de 30 páginas o 50 páginas. ¿Eso qué significa? Que si son 213 páginas aquí, más estas de aquí ya tienen 400 páginas para leer. Y así todo el rato va a estar refiriéndose a una norma y otra norma y otra norma, ¿no? Y a ustedes no les va a quedar otra que leer, ya les digo, leer y leer. Y su vida debiera ser así, todo sujeto a lectura permanente como un buen estudiante. Bien, continuemos. Decía, el proceso de auditoría, según la IFAC, tiene 3 fases. La evaluación de riesgo, la respuesta al riesgo y la elaboración de informes. Todos estos concatenados con las normas internacionales. La primera, la evaluación de riesgo, donde involucra a las NIA 300, 315 y 330. La NIA 300, como ustedes ya conocen, tiene que ver con la planeación. La NIA 315 tiene que ver con la valoración del riesgo. La NIA 330 tiene que ver
con el riesgo combinado y el enfoque de auditoría. Que parte desde planificar la auditoría hasta hacer trabajos de valoración del riesgo. En cambio, la respuesta al riesgo, ¿no? Esta respuesta al riesgo esto de aquí tiene que ver con son las pruebas de auditoría. Son las pruebas de auditoría. ¿Ok? Entonces, mientras en una parte se ha planificado, en lo otro es que se están ya realizando las pruebas. Eso es. Esas pruebas de auditoría que son de control, y las pruebas que son las sustantivas. Eso es. Aunque aquí diga pruebas adicionales, son pruebas adicionales a la planificación. En realidad, son lo principal de la auditoría. Estas pruebas se realizan con base en las NIAs. La principal es la 500, ¿no? Pero complementadas según las circunstancias con la 400 y las 600. Aquí la clave es que ustedes, estoy seguro que les voy a pedir que se aprendan casi de memoria la NIA 500. No me preocupa mucho la NIA 600. ¿Ok? Como desglosa la guía, dice, en esta fase se diseñan los procedimientos adicionales de auditoría y se ejecutan los procedimientos adicionales de auditoría. Luego entramos a elaborar los informes de auditoría. Una vez que se concluya las pruebas, uno tiene hallazgos en auditoría, se resumen los hallazgos de auditoría y se elaboran los informes de auditoría. ¿Con base en qué? Un informe de auditoría estándar está en la NIA 700. Sobre esa es la principal. Con esa se logra evidenciar o resumir la evidencia de auditoría y con eso se elabora el informe de auditoría. En circunstancias especiales, sí, para auditorías especiales, se aplica la NIA 800, que en nuestro caso la vamos a enunciar, mas no la vamos a utilizar. Por lo tanto, si ustedes quieren realmente aprender esta materia, deben saber, como digo antes,
casi de memoria estas mías, 300, 315, 330, 500 y 700. ¿De acuerdo? Y alguna más que por ahí, como la 320, ¿no? Que voy a pedirles que la aprendan. Es más, aquí voy a poner la 320. Voy a pedirles que aprendan casi de memoria. Y como ustedes han visto, cada una es, la 315 es algo así como 200 páginas, la otra 100 páginas, entonces tienen mucho que leer. Preguntas. Reflexionen y pregunten, porque esto es ¿No hay preguntas, jóvenes? No, Liz, está claro. Ahora desglosemos esto de manera lógica. Es lo mismo. Vamos a desglosar de manera lógica. ¿Ok? Hasta llegar al punto este que ya les decía, que debe estar por aquí. Esto, que es lo mismo, pero que vamos a desglosar de manera lógica en lo que significa punto por punto de cómo vamos a llevar el proceso de auditoría. Para eso tenemos que saber que estamos queriendo hacer un trabajo de auditoría basado en la NIA 200, que nos plantea y nos dice que el trabajo debe realizarse para darle al usuario múltiples usuarios, porque esta es contaduría pública que se debe a la sociedad, al público en general. No hay que mezclar contaduría pública con contaduría de empleados públicos, es otra cosa. Estamos hablando de que la contaduría pública tiene que ver con el público en general, que es la sociedad. Por eso ustedes se llaman contadores públicos, que en esencia dan una fe pública a la sociedad. Lo público tiene que ver con la sociedad, con los usuarios múltiples de la información. Ahora, entonces hay que darle la confiabilidad a los usuarios y conducir esta auditoría con sus objetivos generales, que son básicamente expresar una opinión, ¿ok? La base fundamental de esto es expresar una opinión. Lo voy a poner aquí. Voy a poner intencionadamente, no sé si tengo aquí iconos. ¿Dónde están mis iconos? No tengo iconos. Debo tener otros. Voy a buscar iconos para marcar. No tengo aquí iconos. Un segundito. Aquí debo tener iconos.
Bien, entonces decía, el propósito es, el objetivo es emitir una opinión. Y lo voy a resaltar aquí, por eso dice eso. Es emitir opinión. Ese es el propósito, ¿no? Darle seguridad razonable, según la NIA 200. Ese es el propósito final de nuestro trabajo de auditoría de estados financieros. Obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, no en forma individual, en el propósito general es sobre el conjunto de todos los estados financieros debidamente concatenados como un todo, y que esos estados financieros estén libres de incorrección material, ya sea por fraude o por posibilidad de error. La diferencia entre fraude o error es que el fraude es un hecho intencional, malintencionado. En cambio, el error simplemente es un hecho fortuito. Pero igualito, el auditor debe hacer sus pruebas de tal manera que debe asegurarle al usuario de la información que esos estados financieros presentan razonablemente y que están libres de incorrecciones materiales, porque incorrecciones inmateriales chiquititas pueden haber múltiples. No, estamos hablando que están libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. De tal manera que el profesional puede expresar una opinión, puede emitir una opinión y decir esos estados financieros presentan razonablemente. Con respecto a lo más importante, de acuerdo con un marco de referencia de información fiable. Entonces, hablar del marco de referencia es muy importante, porque debe necesariamente haber un marco de referencia para poder emitir opinión. ¿Qué significa? Que los estados financieros tienen que estar preparados de acuerdo con o normas de contabilidad generalmente aceptadas o normas internacionales, normas, ¿no? O principios, las US GAAP americanas o las GAAP japonesas, pero tiene que haber un marco de referencia, un manual específico que diga así debe hacerse la contabilidad. ¿Ok? Bien. Y dictaminar sobre los estados financieros y comunicar según se requieren las líneas, de acuerdo con los resultados del auditor. Para eso estamos haciendo el trabajo. ¿Ok? Bien. El trabajo de auditoría se realiza en función del riesgo de auditoría.
Y para nosotros dar una opinión que dé la confiabilidad al usuario, que logre el usuario tener una confianza en lo que está leyendo, confianza de que cuando lee un estado financiero diga, puedo interpretar ese estado financiero y tomar mis decisiones. Puedo interpretar esos estados financieros y sus notas que me reflejan los riesgos profesionales, los riesgos que se pueden dar, los riesgos de su negocio o del negocio en el que quiere invertir. Los estados financieros deben trascender y el usuario debe decir, estos estados financieros, ¿no? ¿Tienen pérdida o tienen ganancia? Si tienen ganancia, diré, presenta razonablemente, tienen una buena situación financiera, tienen buenos activos, tienen tal cantidad de pasivos y es un patrimonio razonable y logra una rentabilidad del 15, 20%, entonces invierto en esta empresa o le doy crédito a esta empresa o le doy como proveedor materia prima a esta empresa. ¿Por qué? Porque tengo confianza en la información que estoy viendo. ¿Quién le da la confianza a esa información que está viendo? El auditor. Nosotros somos los que damos confianza porque somos profesionales que damos fe pública, confianza. Ahora el auditor es humano. No todo lo ve. Puede ser que en los estados financieros, por supuesto, hay partidas significativas, rubros significativos. Como dice alguien, hay chanchos, hay elefantes y hay hormigas. Las partidas más chiquititas son las hormigas. Al auditor puede pasársele hormigas, ¿no? Que no hayan contabilizado la caja chica de 3.000 bolivianos, qué sé yo. Pero no se le puede pasar una contingencia de 500.000 bolivianos, 1.000 millones de bolivianos. No, que no hayan registrado la depreciación por 300.000 bolivianos, que se habían olvidado los intereses de 100.000 bolivianos. No se le puede pasar, porque esos ya son partidas significativas, materiales. Entonces aquí se dice, está bien, el auditor puede tener el riesgo de no detectar, ¿no? Y todos los errores. Y ese nivel de aceptación, ¿no? De no haber detectado todos los errores, llega hasta el 5%. Lo cual significa que el auditor, para dar una opinión de auditoría, debe dar un grado de confiabilidad del 95% de que esos estados financieros presentan razonablemente y que lo que el usuario está viendo diga, bien, estos estados financieros, yo confío el 95% porque podría ser que un 5% hayan errores que no hayan sido detectados.
Entonces, la función del auditor es reducir el riesgo de error o de incorrección en los estados financieros a un nivel aceptablemente bajo. A un nivel aceptablemente bajo. Ese nivel aceptablemente bajo normalmente es del 5% y debe darle confiabilidad al usuario, por lo tanto, del 95%. ¿Cómo se logra dar la confiabilidad del 95%? Con dos situaciones. Primero, que habiendo riesgos inherentes, como vamos a estudiar después, habiendo riesgos inherentes por la naturaleza de las transacciones, por la naturaleza del negocio, por la naturaleza de la cuenta, ¿no? Y por la naturaleza de la aseveración en los estados financieros. Entonces, puede ser que la empresa tenga muchos riesgos. A eso se llama riesgo inherente. Pero los administradores de una empresa tienen que tomar en cuenta que frente a los riesgos que tienen, deben poner controles. Ejemplo. Ejemplo. En un banco, la existencia de dinero en efectivo es altamente peligroso. De tal manera que si no lo controlan, se va a perder el dinero. No pueden agarrar el dinero y ponerlo donde sea, ¿no? Recolectar el dinero, captar se llama en realidad en el banco. Captar dineros y esos dineros, ¿sí? Los dejen encima de escritorios, lo dejen donde sea. Es peligroso, ¿de acuerdo? La existencia del dinero en un banco. Por su naturaleza. Si ustedes dejaran, qué sé yo, 100,000 bolivianos encima de un escritorio, ¿no? Durante toda la semana, donde entran además público al banco, entra, sale público, qué sé yo, es muy probable que cuando se den cuenta de que una semana esos 100,000 bolivianos ya no estén. Alguien se lo hubiera llevado. Es muy riesgoso, porque es dinero. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la empresa? Frente a esa situación, ¿sí? La empresa o el banco, en este caso, el banco lo que tiene que hacer es la obligación del gerente del banco, o pongamos así, de los
ejecutivos del banco es poner controles. Entonces, lo primero que van a decir, señores, apenas se reciba el dinero, vayan y depositen en la bóveda del banco. Entonces, el banco lo que ha puesto es controles. Poner en la bóveda del banco es un control fuerte, herméticamente cerrado. ¿Ok? Poner, por ejemplo, y decir, los dineros pónganlo en aquella caja, ¿no? Del escritorio con llave. Ese no es un buen control, es un control débil. Entonces, los controles pueden ser fuertes, pueden ser débiles. Que asuman sus propios riesgos de control interno. Eso quiere decir que no aseguren frente a que no ocurra el riesgo inherente cuando éste existe. Bueno, no solamente es del dinero. En cualquier empresa hay todo tipo de riesgo. Otro ejemplo es que si estamos viendo la cuenta sueldos y salarios, por decir, ¿cuál es el riesgo inherente? Es que hayan, por ejemplo, si la cuenta sueldos y salarios, que hayan empleados, fantasmas, ¿no? Empleados que realmente no trabajan, pero que cobran su sueldo. Ese es un riesgo inherente, según el tipo de empresa, claro. Eso de repente es más riesgoso en una empresa pública que en una empresa privada, en una empresa grande que en una empresa pequeña, porque las pequeñas empresas, si son 2 empleados, se conocen entre sí. No va a haber otro empleado fantasma, por la naturaleza. Pero si estamos en una empresa donde existen 1000 empleados, 2000 empleados, ni siquiera entre ellos se conocen. Y ahí adentro pueden haber empleados que no son empleados, pero que cobran sueldo. Pero la administración tiene pues la obligación de los ejecutivos de poner controles. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué harán? Pondrán un biométrico, de tal manera que con el biométrico se controlen a los empleados. Y el biométrico, para ser habilitado, tendrá que reconocer, por ejemplo, no será con dígitos, no será con el dedo. Ese biométrico será con los ojos, que tiene que reconocer los ojos. Entonces el empleado tiene que acercarse a la cámara y mirar con los ojos abiertos, sin lentes, y con los iris y córnea de los ojos, la máquina va a reconocer mejor que la huella digital y va a decir, correcto, usted está trabajando. Entonces, la empresa habrá puesto controles. Pero los controles también pueden fallar. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que pasar es que se evalúen los riesgos inherentes. Las empresas deben poner controles a los riesgos inherentes y la combinación de ambos nos lleva a la posibilidad de que todavía haya incorrecciones materiales, lo cual se conoce como RIM, el riesgo de incorrección material, dado que teniendo riesgos inherentes se tienen unos controles. Y a veces los controles son fuertes, controles débiles,
Bueno, depende. Cuanto más débil sea el control, más alto será el riesgo inherente. Pero la obligación del auditor es bajar ese riesgo a un nivel aceptablemente bajo. Por lo tanto, si el RIM todavía es alto, entonces el auditor hará pruebas de auditoría para detectar esas posibles incorrecciones materiales. ¿Ok? Eso significa que, de todas maneras, las pruebas del auditor también pueden fallar. Esa posibilidad de falla de las pruebas de detección de los auditores se conoce como riesgo de detección. Porque el auditor habrá hecho pruebas analíticas y el auditor habrá efectuado pruebas de detalle. Pero las pruebas analíticas pueden fallar. A eso se llama riesgo de prueba analítica. Las pruebas de detalle pueden fallar. A eso se llama riesgo de prueba de detalle. El auditor debe hacer tal cantidad de pruebas, de tal manera que le dé al usuario 95% de confiabilidad y que si no detectan algo, es algo inmaterial, pero que se trasciende de que el riesgo de que no se haya detectado eso y que la opinión del auditor esté equivocada solo es del 5%. Preguntas. Lo hemos descrito todo. Vamos a ir paso a paso, lentamente, porque ustedes son mente fresquita. No conocen nada, supuestamente, y les vamos a enseñar desde el principio. Preguntas, jóvenes. A estas alturas tienen que tener muchas dudas porque les he llevado por un mundo de la auditoría que cada uno de esos puntos tiene un desglose amplio que vamos a ver. Preguntas, jóvenes. Estamos yendo lentamente. ¿Estamos bien? ¿Comprendieron? A ver, por ahí está Paula Andrea Cruz. Paula. Explícame qué es un riesgo de detección, el RD. O de otra manera, Paula. Sí, Sí, vamos, Paula. A sí, ver, el riesgo de detección es un riesgo que el que el auditor no detecte las cosas incorrectas que se ha realizado en la contabilidad. no detecte correcciones materiales. Correcto. Sí, Detecte el IM que está ahí. Del RIM, el IM es incorrección material. No sí. detecte con qué, Paola. ¿Con qué debe detectar el auditor las incorrecciones? El auditor debería detectar con pruebas de auditoría. Está ahí arriba, fíjate.
¿Es cierto? A Sí. ver, vamos con otra persona. Así voy a ir preguntando la siguiente clase por nota. Ya por notas, ¿no? A ver, Jeremy Torres. Jeremy, explícame qué es eso del ZIM. Hola, buenos días, licenciado. Hola. El RIN es el riesgo inherente material. No, es el Es más que... corrección material. Pero sigue adelante. Ya. Bueno, como es la verificación de la naturaleza de los hechos y se realiza en el RIM unos controles, como nos ha explicado, o sea, de una situación de la empresa, como ahí en el ejemplo dice ejemplos fantasmas, el RIM lo que trata es verificar mediante controles si realmente hay falencias dentro de ese control que se realiza. Ok. En todo caso, el ZIM es una combinación entre el riesgo inherente y el riesgo de control interno. ¿Qué es el riesgo inherente? Es la posibilidad de incorrección material, ¿ok? Debido a la naturaleza de las empresas o las transacciones. Y que la empresa o los ejecutivos tienen la necesidad de controlar. ¿Ok? Eso es. El riesgo inherente puede ser la posibilidad de incorrecciones múltiples, muchas. Todas las cuentas tienen su riesgo inherente, unas más que otras. ¿Ok? Por ejemplo, si yo manejo instrumentos financieros, en los instrumentos financieros puede ser que hayan posibilidad de error en valuación, porque todo el rato están subiendo y bajando los precios en el mercado. Qué difícil manejar instrumentos financieros, porque cotizan en las bolsas. Peor hoy en día, si hoy en día hay guerras en el mundo, todo el rato está bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, y puede haber posibilidad de que se equivoquen, de que haya incorrección. Eso es el riesgo inherente. Y frente a eso, la empresa tiene que poner controles. Y la combinación entre el riesgo inherente y el riesgo de control interno se llama RIM. Preguntas. Esto deben entenderlo bien. Porque eso nos va a llevar al proceso de auditoría. La auditoría no es otra cosa bajo esas circunstancias que darle una seguridad razonable de un alto nivel a los usuarios. ¿Cómo se logra eso? Cuando nosotros hacemos muchas pruebas para dar suficiente evidencia. Pero pese a que nosotros hagamos pruebas, hay riesgo de auditoría, de que el auditor se equivoque y exprese una opinión inadecuada cuando los estados financieros están presentados erróneamente y nosotros no hemos detectado los errores. En realidad deberíamos bajar eso a un nivel aceptablemente bajo, a esa posibilidad, y a eso se llama riesgo de auditoría. Es a la posibilidad de que el auditor exprese una opinión equivocada. Pero ese riesgo tiene que ser menos del 5%. Eso se llama nivel aceptablemente bajo.
lo cual significa que la confiabilidad debe ser del 95%. ¿Se entendió? Listen, bueno, se podría decir que el riesgo de auditoría tiene dos responsables, la entidad tanto por no poner controles y el auditor por no detectar las incorrecciones. En realidad, el riesgo de auditoría solo es del auditor. ¿Por qué? Si bien es cierto, la gerencia o los ejecutivos tienen la responsabilidad de poner controles, o finalmente nosotros como auditores podemos descubrir en algún momento que habiendo un riesgo inherente alto, la empresa no puso nada de controles. Es obligación del auditor de todas maneras, bajar el riesgo de auditoría, que es solo del auditor, al 5%. ¿Cómo lo va a hacer? Si la empresa no puso controles, el auditor va a decir, el RIME es alto, riesgo alto, señores, porque la empresa no había puesto controles, que era su obligación, pero no puso. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Más pruebas, más pruebas. Su trabajo va a ser más grande. Por eso es que aquí no se cataloga pequeñas y grandes empresas, porque las pequeñas empresas pueden ser más riesgosas. Y si son más riesgosas, el auditor tiene que hacer más trabajo. Esa es la situación. Esa es la complejidad. Lo cual significa que si el ejecutivo no puso controles, el auditor tiene que hacer más pruebas, porque su obligación es bajar el riesgo de auditoría a menos del 5%. ¿Está bien? En ese sentido, sigue siendo responsabilidad del auditor. Más preguntas. Bien, ya es hora, los voy a dejar ahí, ya son tienen clases seguramente a las 9, pues nos vemos el día lunes, pero tienen que leer. Ya saben qué capítulo, aquí arriba está. Capítulo 4, estamos ahí. Si ustedes vienen leyendo ese capítulo 4, van a llegar a la clase bien preguntones. No entiendo esto, he leído el capítulo, pero esta parte no estoy entendiendo, explíqueme. Eso es lo que yo estoy buscando. Pero bueno, eso será el día lunes. Y además ya corren el riesgo de que les anuncie que hay examen, entren a Classroom, está el examen colgado, y ahí ustedes ya sabrán cuál es el nivel de aprendizaje que tienen. Nos vemos el día lunes, jóvenes, que estén bien.